Esto ha sido una pequeña intro, bienvenidos a todos. Que no es casual estas canciones, estos dos pequeños temas tienen que ver con mi obra, que enseguida aparecerá en la pantalla. Entonces os explico antes de comenzar con la entrevista de qué van esos dos temas que hemos elegido para hacer de intro. El primero de ellos se llama Zambo y no sé si recordaréis, sobre todo los que tenéis niños pequeños, de algunos muñequitos horribles con colmillos azules que parecen Coco, el de Barrio Sésamo, pero con colmillos, que se llaman Huggy Wuggy. Debe de ser de algún videojuego o de alguna de estas historias de YouTube. El caso es que lo venden por las ferias, o por lo menos hasta el año pasado se siguen vendiendo mucho. Y eran unos muñecos horribles que si buscáis en internet tienen una canción súper escabrosa que es digna de una película de terror. Y eso se lo venden a los niños así, como que es muy guay. Entonces yo para mi novela Oscura Luna decidí incorporarlo como una canción que yo adapté para mi propio muñeco, que es un pato con colmillos. Isa un día me sorprendió con su versión cantada y tocada en inglés. Y bueno, pues queda genial para esta presentación. Y el segundo tema, pues es los ochenteros, quizás lo habráis reconocido. Es de Sister of Mercy y tiene que ver con que yo cuando escribí mi primera novela, Lucrecia se oscurece, en 2004, cuando no tenía título y no tenía nombre para la protagonista, al final me vino, digo, la voy a llamar Lucrecia, que es muy gótico, así como que queda guay. Y como por aquel entonces yo escuchaba mucho a esa banda de Sister of Mercy, pues la convertí en mi banda sonora, aunque la letra no tiene nada que ver porque es una letra totalmente política. Pero oye, queda muy bien. Y ella la toca genial, tanto sola como con su compañero José, o sea que esos son los dos temas. Y ahora ya, mi entrevista a ella. Bueno, gracias por tus palabras. Aquí tenemos a Javier Vivancos, autor de 11 novelas, 8 relatos publicados en antologías y que cuenta con varios premios en certámenes. Y resulta que eres originario de aquí de La Unión, pero cuéntanos, ¿qué pasó en aquella biblioteca? Pues los que recordéis la biblioteca antigua de la Unión, que estaba en el Centro Cultural Asensio Sáez, era un sitio muy antiguo, tenía una escalera pronunciada que había que subir, había que llegar a un rellano, había un cuadro enorme gris, súper abstracto y siniestro, que a mí cuando era pequeño pues me daba un poco de cosa verlo, era como ocupaba toda la pared, era muy impresionante. Y entonces yo recuerdo cuando de niño, la primera vez que fui a la biblioteca, pues sería para buscar algún libro que me habían encomendado en el colegio, no recuerdo bien. El caso es que llegué allí, subí a la primera planta, donde estaba la biblioteca, que era como una especie de saloncito como el que podrías tener en tu casa, con suelo de terrazo, que retumbaba al caminar. Y había un montón de mesas como para enanos del Señor de los Anillos. Y bueno, muchas estanterías viejas dobladas por el peso de las enciclopedias, que ahora ya no se lleva eso. Y bueno, y diferentes salones ahí a los lados. Y el bibliotecario, que era Francisco Ródenas, que él era un hombre así como muy calmado, que iba arrastrando los pies por el suelo, siempre muy eficiente con todo. Y en esa biblioteca, pues, no recuerdo ni qué libro empecé. El caso es que yo fui yendo regularmente porque empecé a ver una colección que había ahí de libros juegos de la antigua editorial Altea. Me gustaron y me hice la ficha de socio de la biblioteca y empezó a convertirse en un ritual. Él abría a las 4 porque por la mañana estaba en sus funciones de archivero. Entonces la biblioteca de la Unión solo abría por las tardes, tienes que ir de 4 a 8, creo recordar. Y yo empecé a ir regularmente, empecé a sacarme ese tipo de libros, luego ya de mayor pues ya saqué otro tipo de lecturas, pero bueno, eso se convirtió en una especie de ritual y pues eso en un momento dado pues se convirtió en algo que me marcó un poco más. Pero bueno, esos fueron mis primeros pasos. Ese sitio te marcó, pero ¿por qué empezaste a escribir? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No me hicieron nada, solo que estaba muy aburrido, no sé, trabajaba en Carrefour en 2004 por la noche, bueno, por la tarde-noche de cajero y recuerdo, no sé, que tenía como una inquietud de contar una historia, realmente no sé por qué fue, la creatividad estaba ahí, latente.
Y entonces yo tenía una inquietud por escribir una historia, pero hasta entonces no había escrito de manera seria. Había escrito por diferentes motivos, había incluso coqueteado con algún relato y tal, pero no había escrito yo de manera así regular. Y me faltaba como el método, como decir, bueno, yo sé escribir, pues estaba en la universidad, hacía trabajo, sabía escribir, pero no tenía una estructura o esa técnica literaria. Entonces fui a la biblioteca, one more time, y por aquel entonces pues, de vez en cuando sacaba libros, o bien de la universidad, o bien que me gustaba leer. Y curiosamente, aunque siempre he sido consumidor de terror, de cine sobre todo, no había leído a Stephen King hasta esa fecha. La verdad es que no lo había leído. Había visto películas adaptaciones, pero no lo había leído. Y recuerdo que, bueno, voy a sacarme uno, a ver qué tal. Y escogí el más gordo que había, It, tocho así de 1000 páginas, y me lo llevé a casa, lo leí, y lo que me gustó de ese libro no solo la historia, sino tenía una estructura muy chula. Era un libro que alterna entre el pasado y el presente, está capitulado, tiene como dos partes diferenciadas, pero aparte dentro de cada capítulo tiene pequeños subcapítulos marcados por un número, el 1, el 2, el 3, el 4, en el centro, como encuadrado en mitad de la página, y digo, ostras, esto es una buena estructura. Y yo digo, pues voy a intentar esa historia que llevo ahí con el run run en la cabeza, voy a ver si soy capaz de escribirla ahora que ya puedo más o menos ajustarme a un método. Y empecé y ya no paré. En 2 meses acabé la primera novela, luego tuve que corregirla y demás, pero fue como enfermizo. Venía a trabajar, escribía trrr, y al día siguiente estudios y demás, trabajar trrr, y así. Y así nace mi primera novela. Y esta primera novela, Lucrecia, se oscurece, que está a mitad de la Unión, ¿tanto te gustaba tu pueblo, la Unión? No. Yo vivía en la Unión, hasta 2008 viví en la Unión. Entonces, claro, yo tenía que ambientar, era una historia, digamos, ambientada en un pueblo, era algo así muy acotado, digamos que era una novela pequeña, de situaciones muy familiares, muy concretas, y claro, ¿cómo iba a ambientar yo eso? Pues lo que más conocía. Yo conocía mi ciudad, conocía Cartagena, todo lo de alrededor, pues si bien no puse en ningún momento ni menciono que es la Unión, quien viva aquí pues, reconocerá sitios, reconocerá descripciones que están alteradas, están modificadas a mi antojo, pero reconocerá perfectamente el instituto María Cegara Salcedo, reconocerá la biblioteca, reconocerá el monte este que hay cerca de Peñarroya, creo que se llama, el barrio, que hace tiempo que no, Peñarroya. Y bueno, pues aunque para la novela era como un entorno un poco hostil para la protagonista y muy modificado, sí, bueno, digamos, yo vivía aquí, fue mi primer entorno para ambientar, mi primer trabajo. ¿Y cuándo perdiste tu acento murciano? Bueno, no sé. Llevo desde 2008 en Elche, así que Bueno, me han pegado los mañacos y los companajes, ya no. Bueno, regresando al tema, ¿qué de ti en esa novela? Pues poca cosa. En esa primera novela poca cosa. Simplemente era una historia que yo tenía inquietud por escribir y obviamente reproduzco vivencias o un personaje que se parece a lo mejor al tipo que me crucé aquel día en el supermercado, no sé. Pero no tiene nada autobiográfico. Es una historia de bullying, de una joven, problemas de la adolescencia, ansias de venganza, pero no tiene nada que ver conmigo así. Principalmente una historia, sobre todo ficción. En ese primer trabajo la verdad es que no es como eso que se dice, un día voy a escribir un libro, porque mi vida, si alguien la escribiera, eso da para muchas novelas. No fue eso, fue simplemente una historia de suspense, terror, que necesitaba escribir y ya está. Bueno, pero seguro que algo ocultas en las siguientes novelas o relatos. ¿Hay algo de ti ahí? Sí, yo cuando ya acabé ese primer trabajo, vi que me gustaba eso de escribir, tenía como un hábito. Y entonces empecé a escribir más cosas. Escribí algunos truños que están por ahí guardados en el ordenador. Escribí una especie de novelita corta de fantasía, nunca publicada. Y recuerdo que escribí Turno de Noche.
que por cierto yo la registré antes que Ramsey Campbell, por si conocéis la novela El turno de noche de Ramsey Campbell, yo lo escribí, mi título va antes, está registrado. Bueno, el caso es que, sí, esa novela, por ejemplo, sí que era un poco autobiográfica. Yo estaba en la universidad todavía por aquel entonces, recuerdo que tenía como una historia con una compañera, trabajaba durante el verano en el turno de noche de un supermercado y ahí había conflictos con el encargado. Todo eso lo plasmé y lo convertí en una historia como de terror, pero eso sí que estaba bastante basada en una experiencia personal. Y luego en los relatos que he escrito, pues siempre hay algo, siempre hay alguna vivencia, pero no siempre. O sea, generalmente mis historias van orientadas a algo que se me ocurre o algo que he visto, oído, leído. Y bueno, siempre que puedo pues incorporo algo personal, pero poco. No soy muy autobiográfico. A lo mejor regresemos al terror. ¿Tu intención es dar miedo? No. No, realmente, a ver, lo del terror es un tema interesante. La gente tiene a pensar que el cine de terror o la literatura de terror es como para dar miedo, como si tú tuvieras que ver una peli y te tuviera que dar miedo, o sea, tuvieras que sentir lo mismo que el protagonista. Eso igual pasaba en los 50, cuando la gente no estaba tan acostumbrada a ese lenguaje audiovisual, a lo mejor se impresionaban más y que era como película de terror, qué miedo. Ahora hoy día realmente tú vas al cine y si no es un expediente Warren que te pintan un fantasma y un ruido que te atrone, que es un restingo, salvo que sean muy sugestionables, yo no soy de los que leen a Stephen King y están ahí temblando. O sea, no, me gusta lo que leo, me emociona y eso es lo que yo pretendo emocionar y contar una historia, hablar sobre un tema, al igual que si fuera un drama o si fuera una novela histórica, solo que con esos elementos de terror que le dan, yo creo, siempre un ingrediente extra. Es como que le meten... No sé, es como tratar un tema que puede ser un drama, por ejemplo, una situación de bullying, como meterle unos componentes que te permiten abstraerte de la situación, verla de diferente ángulo, no sé, o darle una trascendencia diferente. Yo eso es lo que pretendo siempre escribiendo terror, es como emocionar, transmitir emociones, contar una historia que empáticamente te haga ver o ponerte en la situación del personaje que está viviendo una situación de terror. El personaje sí que tiene miedo, sí que siente terror. Tú no tienes por qué, salvo que sea muy sugestionable. Entonces no quiero dar miedo. Podéis leer mis libros, no pasa nada. Bueno, dicen que Stephen King bebía bastante cuando escribía. ¿Tú tomas algo también para escribir? Y otras sustancias que metía. No, yo solo tomo café. Tomo café y alguna vez he intentado escribir con una cerveza, pero para ver si fluye. Como decía Stephen King, que escribió Bujo sin acordarse porque estaba borracho. Yo eso lo he probado, pero no funciona. O sea, puedes escribes cosas, pero no, creo que no es lo mejor. Vale, en tus novelas hay mucha música, muchas letras de bandas, incluso has metido una banda buenísima, ilicitana, que se llama Bate. ¿Me suena? ¿Quién canta esa banda? Sí, la música siempre está presente en mis novelas. En los libros siempre hay un apartado que le gusta mucho a los escritores, que se las dan de cultos y entonces se empiezan a reproducir citas literarias. Algunos escritores eran muy cultos y se hablan mucho y tal, pero la mayoría es por un poco de postureo, un poco de voy a hacer que es... Bueno, entonces siempre intentamos en las primeras páginas poner una cita que tenga que ver, buscamos a un filósofo, buscamos a otro escritor que mole. Yo intento hacer eso, pero también meto muchas letras de música que tengan que ver con lo que escrito. Generalmente no tengo ni que buscarlo, no es algo que me cueste. Cuando escribo una novela, lo primero que me viene es el título y la cita literaria. Y empiezo, pues, una canción me ha gustado y creo que tiene que ver, automáticamente la pongo. Y aparte de esas citas, me gusta, sobre todo en las novelas, si puedo, si tiene sentido, introducir pues alguna pequeña estrofa de una banda que tenga que ver con la situación o con la novela en sí y que aporte algo. Eso no es solo por decoración, es porque aporte algo. Y siempre creo que queda interesante. Porque yo cuando escribo utilizo música y muchas veces el simple hecho de escuchar dos líneas me da pie a seguir escribiendo, desarrollar varias páginas solo con dos letras. Entonces, si está súper bien esa letra, pues la suelo incorporar.
Y creo recordar que Bad Day aparece tocando en directo en una de mis novelas. No sé. Sí, en tu última novela nos has hecho un guiño, eso está muy bien. Pero aún estoy esperando que me dediques a un libro porque nos conocemos desde 2008 y a todas tus ex le has dedicado libros, pero a mí que me den. Bueno, ya llegará tu dedicatoria. Que tener paciencia, es que todo muy ocupado. Hay mucha gente a la que dedicar libros, a mi perro, a la gente. No es que encima te vas cargando personajes que me gustan, que aún no te he perdonado lo que hiciste en tu libro Tenue. Sí, cargándote personajes. Sí, bueno, lo puedo resucitar en otra novela, o como ahora se lleva, que se hacen remakes, reboots. Tú no te preocupes, que yo la resucito. Sí, como tu novela, el remake, que tampoco me has regalado. Yo he ido comprándole libros a este hombre y leyéndomelos fielmente, pero nada, ni un detallico. Hasta el próximo cumpleaños. No pasa nada. El próximo cumpleaños. Tiene muchos cuentos y mucho cuento. Pero bueno, cuéntame más del bibliotecario. ¿En qué novela sale entonces? El bibliotecario, sí. Bueno, como ya he dicho, sale en Lucrecia se oscurece. Digamos que es una historia de una joven que tiene una serie de problemas y un día va a la biblioteca de la Unión, aunque no es la Unión, y se encuentra ahí un personaje que no tampoco es Francisco Ródenas, es un personaje bastante más siniestro, pero que de algún modo se comporta como él o mueve los pies como él, hace lo mismo, no sé, era como convertir a una persona que a mí me cae muy bien, me lleva muy bien con él, en una cosa mucho más siniestra. Entonces el personaje en un momento dado le ofrece a la protagonista un libro y ese libro desencadena una serie de cosas. Entonces esa fue la primera aparición y ahí se quedó, es una novela. Pero no sé, como 10 años después, en Pueblo Muerto, ocurre una situación parecida, no igual, pero bueno, un personaje va a una biblioteca así de pueblo pequeñito y digo, oh, pues sería gracioso esto de hacerle un guiño como hacen muchos escritores, ¿no? Que cogen personajes de sus novelas anteriores y las meten aquí para el lector habitual que pille las referencias. Y eso fue un guiño, que voy a introducirlo como un guiño. No es el mismo personaje, no hace lo mismo, simplemente es como una persona que parece saberlo todo y el que ha leído Lucrecia pues enseguida lo identificará. Pero bueno, quedó en un guiño. Pero luego, años después, escribí Tenue y volvió a aparecer. Pero ya esta vez fue como que, jolín, ya hay que hacer algo grande con este hombre. Y empezó a ser un personaje más relevante, empezó a tener como otro contexto, no sé, como tener un sentido diferente al simplemente ser una persona misteriosa que en un pueblo perdido le da un libro a una joven, sino que algo más. En Tenue ya tiene, durante las dos novelas de Tenue, que es una biología, tiene una presencia diferente, tiene ya una entidad más importante, y ahí se mete toca otros elementos fantásticos y aparece. Y luego ya, por último, aparece en Oscura Luna. Ahí queríamos llegar a Oscura Luna, que es tu última novela. ¿Qué me puedes contar? Oscura Luna. Pues no estoy viendo la pantalla, pero aparece alguna vez la portada. Oscura Luna, pues a ver, Oscura Luna, yo escribí Lucrecia se oscurece en 2004 y casualmente, no fue deliberado, 20 años después, estaba en ese momento, que supongo que será algo parecido a lo que pasa con los directores de cine que dicen, bueno, ahora que sobre qué película voy a sacar, empiezan a sacar que si la quinta parte de La Matanza de Texas, bueno, empiezan a sacar secuelas, remake, reboots, versiones paralelas, bueno, en fin. Yo estaba en ese punto de no saber qué escribir, entonces dijo, yo siempre he pensado que Lucrecia se oscurece es una novela que a la gente le ha molado, le ha parecido una novela con un buen ritmo, muy adictiva, de lectura fácil, emocionante, pero tiene esos pecados de escritor novela. Y es aún a pesar de tener dos ediciones y haberla revisado, sigue teniendo esos pecados. Entonces yo como que la veo como una novela que la historia está bien, pero no me gusta cómo está escrita. O al menos como yo escribo ahora. Entonces pensé, bueno, ¿y si la vuelvo a reescribir? ¿Y si la hago mejor? Y hago una tercera edición. Y luego pensé que eso es como muy pobre, ¿no? Como lo que se hace hoy día. Todo es como una versión de la anterior. Y al final se me ocurrió que podía ser que un planteamiento. ¿Qué pasaría si
lo que ocurre en esa novela hubiera sido real, hubiera ocurrido en una ciudad como La Unión, que no se llama La Unión, y esto es lo que se oscurece. Y de repente a otra persona real, que se llama Luna, ve las noticias sobre ese evento real que ocurrió, lo de Lucrecia, y empezará ya a pasarle algo parecido, empezará como a sentirse identificada con una noticia local. Y sobre ese planteamiento, pues empecé a escribir Oscura Luna. Y ahí ya pues me metí en un berenjenal, porque ya no, Oscura Luna Lucrecia es una novela muy sencilla, es como muy lineal, tiene un planteamiento de, digamos, un conflicto con la protagonista, le lleva a llevarse a leer ese libro, a partir de ahí cambia, se oscurece y ocurren una serie de cosas, pero Oscura Luna es más complejo, tiene como muchas subtramas, tiene elementos de tenue, elementos de pueblo muerto, tiene muchas cosas metidas y a una protagonista que se parece a Lucrecia pero no es Lucrecia. Luna es una joven que tiene muy pocos amigos, de hecho solo tiene una amiga en el instituto, sufre bullying, al igual que le pasaba a Lucrecia, su madre es alcohólica, tiene problemas con ella, tiene una serie de problemas y entonces para colmo están todas esas noticias en la televisión de que ha habido una joven que le gustaba mucho la música gótica y que asesinó a sus padres. Noticias como, que ahora diré por qué digo esto, que hacen que la madre de la protagonista se vuelva paranoica y no quiera que su hija salga de casa, que siga escuchando la misma música, en fin, quiere como controlar eso. Y esto tiene que ver, porque no sé si lo recordaréis, yo tenía 14 años, pues debía de ser Hace mucho tiempo. 90. Yo creo que daban El Príncipe de Bel-Air, entonces eso era el 94 o por ahí. En el 94 yo tenía 14 años, 14 para 15, y yo recuerdo que jugaba a los juegos de rol, estas cosas que son muy literarias, que estás con unos amigos, dragones y mazmorras y todas esas cosas. Y por aquel entonces ocurrió algo que salió en las noticias, que era un joven que se había chiflado y mató a sus padres o algo así, y luego decían que jugaba al rol o que no sé qué. Y como ya sabes cómo es la televisión pues cualquier cosa lo usa como carnaza para sacar informe semanal, especiales de no sé qué, y porque entonces no existía el Sálvame, pero se dedicaron durante una temporada a hablar sobre ese tema y a meter miedo a los padres sobre que, uy, eso era una cosa malísima. Y yo recuerdo que yo empezaba a ver esas tonterías de los dragones y mazmorras y mi madre, ay, pero no quiero que te compres eso, porque mira lo que ha pasado. Y era como una cosa así, era muy absurdo todo. Entonces yo esa situación que yo la viví, la reproduje en Luna de otro modo, que no con la música, que ya es chorrada. Y oye, pues eso da muy buen pie para que Luna tenga esa situación de agobio, acabe yendo por azar de la historia a una biblioteca parecida a la de la Unión, conozca a un bibliotecario que es nuevamente el mismo personaje y le entrega un libro. Y ahí se desencadena todo. Pues nada, así llegamos a este momento y lugar, como si se hubiesen dado las circunstancias idóneas para rendir homenaje a esa antigua biblioteca de la Unión y a la figura del bibliotecario y archivero Francisco Rodena. Sí, todo ha sido como muy casual. Bueno, 20 años después escribo Oscura Luna como si fuera el 20 aniversario, como eso que dicen ahora, el 20 aniversario de no sé qué. No fue deliberado, fue casual. Y ese mismo año, Julia, que presentaba yo que había editado Oscura Luna, Julia, aquí presente, me convocó para la gala de visibilización de artistas de la Unión. Y nada, y no sé, es que era como todo mucha coincidencia. Y ya me avanzaron que iba a haber este evento y que tal vez pues, se podría hablar de la figura de Francisco Ródenas o meterlo de algún modo, hablar de la biblioteca. Y no sé, todo ha ido como así, como que el simple hecho de ir a una biblioteca de un pequeño pueblo cuando eres pequeño y sacar libros, intercambiar dos frases, porque tampoco es que fuéramos íntimos, pero de algún modo te marca, no sé, se convierte en algo que tú recuerdas, que te marca de niño y al final pues acaba siendo como tu sello de identidad, como algo que da color a las historias que cuentas, no sé, algo que te da identidad. Entonces, pues sí, la figura de Francisco Rodena, la verdad que
¿Y en qué andas ahora metido? Pues ando... Cuando tengo tiempo escribo, entonces estoy con la tercera parte de Tenue. No quería hacer una trilogía, porque sí está muy pasado de moda. Pero sí, la verdad es que estoy con la tercera parte de Tenue, creo que hay algo más que contar ahí y bueno, pues ahí volverá a aparecer el bibliotecario. Siempre presente en nuestra vida. La verdad es que falta más. Y creo que ya está. Creo que no. Si no tiene más preguntas, no hay nada más. Ahora ya despedida y agradecimientos y todo. Sí, nada. Por supuesto, gracias a la Asociación Cultural. Da paso a la gente por si quiere preguntar algo. Bueno, sí, no estaba previsto por temas de que no queríamos comernos mucho el tiempo, pero sí, la verdad es que estaría chulo. Si alguien tiene dudas, Yo quiero decir una cosa, venga. y es un poco por orientar un poco a la gente sobre ti mismo aquí en la Unión. Y me estoy acordando de que tu abuelo era un funcionario del Ayuntamiento de la Unión. Tu abuelo, esto no fue. Oye, Ahora Y yo la oía igual. ¿verdad que me oyes? Es que no me hace falta mi micrófono ninguno. Tu abuelo materno, Sí. un funcionario. Sí, llegó a ser, creo que era como el sereno, ¿no? El que encendía las... Llegó a encender y apagar, sí, pero además era una Yo vivía con ellos, muy amable y con mis estaba en la abuelos. brigada municipal Soy más mayor. y muy entrañable con todo el mundo. Y ese es bueno, que me he acordado de él pues porque, aparte de que me acuerdo, por supuesto, de tu padre, de tu madre y de bueno, toda tu familia y tu hermana y del piso de la calle Balán. Entonces, ese reconocimiento, hacerlo. Por supuesto que voy a leerte, pues eso está clarísimo, aunque no soy muy aficionada al terror. Pero... Yo pienso que no da miedo. Lo puedes leer con la luz tenue, no pasa nada. No vas a sentir un aliento en la nuca ni nada. Se desvela por la noche. Bueno, pues nada más que eso. Si te oigo. Así se graba. Vale, no sé si... ¿Está bien? Acércatelo ahora. Sí, vale. ¿Cultivas solo, dos preguntas, pues una básicamente doble, ¿no? ¿Cultivas solo el género novela sin ninguna otra cuestión de ensayo, poesía o cualquier otro género literario? ¿Y cultivas solo el género terror? No, es que el vídeo yo creo que no lo habéis estado mirando, porque igual tú eras muy interesante y no lo habéis visto, pero no podemos mirar el vídeo Ya. y a la vez si no tiene sonido. O sea, tenemos que, Sí. en todo caso, podemos mirar el vídeo si tú nos lo ilustras. Sí, No sí. nos enteramos tampoco mucho. No, En cualquier caso yo te hago la pregunta. sí, sí. ¿Solo terror, solo novela? Sí, no. A ver, en novela, si bien he escrito novelas que no son de terror, incluso he escrito humor, no están publicadas casualmente, solo está publicado lo que es terror. Sin embargo, relatos he tocado de todo tipo de relatos. De hecho, veréis, es que no, por eso digo, porque igual lo habéis, en un momento dado ha pasado a la imagen. Ahí hay varios premios, esto es una cronología de lo que tengo publicado de los premios literarios. Entonces se menciona, por ejemplo, hay un relato erótico, que yo no escribo. De hecho, se me ha olvidado porque quería hacer ahí una acotación. Pero en relato escribo, amplío lo que es el género. Ahí toco otros temas, toco drama, toco lo que sea, lo que me venga. Pero en novela me gusta escribir terror, me siento más cómodo. Y ensayo no. Ensayo no. He intentado, he escrito alguna vez, pero no me gusta. No. Creo que yo no van por ahí mis inquietudes. No, creo que no tengo algo... Lo que yo puedo transmitir son temas que pueden inquietar a la gente o interesar, adoptar en un momento dado cosas que puedan ser de interés o que estén de actualidad, pero siempre con ese tinte sobrenatural o no, o realístico, pero que tenga que ver con el terror. Ya, pero en relatos sí que he tocado otros géneros. ¿Has editado relatos? Sí, tengo relatos publicados en varias antologías. Hay en Sitges, creo que fue en 2008, se publicó creo que
¿qué ha salido por aquí? No sé, un aniversario o algo así de King Kong Solidario, era un evento solidario, se presentó en Sitges, en el Festival Fantástico de Terror. Entonces nos invitaron a algunos escritores a hacer un pequeño microrelato que acompañaron unas ilustraciones de artistas reconocidos, como Azpire, como todavía vivía, y mucha gente más. Y eso, por ejemplo, no sé, hay relatos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Cartagena, y lo que pasa es que creo que no están publicados. En Elche sí que hay un librito de unos microrelatos que presentaron allí, yo participo ahí. No sé, son muchas cosas. Sí que tengo relatos publicados, sí. Pero en recopilaciones, que es el libro tuyo. Sí, libro mío, lo más parecido a un relato es la novela corta Josephine, que ganó antes del COVID, coincidió en el COVID, de hecho. Fue ganadora del Ayuntamiento de Nava de Marta Portal, que era un certamen de historias fantásticas. Y eso era un formato de relato largo, novela corta, hay un librito muy finito que tengo allí preparado, pues si alguien quiere llevarse alguno. Y eso es enteramente mío, es un relato mío y publicado y editado por el Ayuntamiento de Nava, que luego está en internet, que lo edité yo en digital por si alguien lee en digital. Pero sí, pero el resto son publicaciones en antologías, sobre todo. Sí, porque es muy difícil hoy día editar un libro de un relato, a no ser que sea un relato muy largo. Sí, bueno, eso es una compilación, sí, ahí participo yo, esto es lo que he mencionado de Sitges, que ahí participo con 2 microrelatos, que no es un formato que a mí me guste para nada, el microrelato a mí me parece como intentar poner el título a una novela, ¿no? Pero bueno, a la gente le gustan los microrelatos, eso es lo que hace. Ahí participo con un relato de unas 10 páginas, en fin, cosas. ¿Los personajes de tus novelas son todos reales? ¿O hay algunos que son reales o ficción? Teniendo en cuenta de que escribes terror o parecido. ¿Y por qué tenemos que comprar tu libro? Véndete. No, los personajes, a ver, no están basados en nadie con nombre y apellido real. Sí están basados o eventualmente pueden tener elementos de personajes conocidos, pero no intento alejarme de eso porque es como mi personal, como si la madre de Luna es alcohólica, no es mi madre, ni es la madre de un amigo. Es un personaje que yo he creado, pero a lo mejor puede tomar un deje o algo que yo he visto por la tele. No, pero no son personajes reales en el sentido que intentan ser realísticos, pero no son personajes reales. ¿Por qué no? No se puede. ¿Y por qué deberían comprar mis libros? Bueno, a ver, no sé, sobre todo a la gente que le gusta el género de suspense, de terror. Fantástico no tanto, porque yo puedo introducir elementos fantásticos, pero no soy muy de fantasía. Lo era en el pasado ya. Y yo creo que les va a gustar. Son novelas que no tienen un lenguaje rebuscado, tampoco son simples. Yo he llegado a escuchar que mi lenguaje es complicado, pero no es cierto. Y sobre todo son historias que te emocionan y te cuentan una historia que puede ser perfectamente estar viendo en una película. Tiene como esa especie de fácil traslabilidad, o no sé si estoy usando la palabra correcta, traslación a la pantalla, se podría hacer perfectamente. Luego en tema de relatos, quien no le guste o no le apetezca leer terror, pues hay cosas, hay humor, hay... no sé, creo que hay un poco de todo. Y en internet se puede encontrar, incluso hay cosas que se pueden leer gratis, como para una primera toma de contacto. Luego puedes adquirir libros en digital, relatos, no sé, creo que le puede gustar, pero no... Habría que hablar de un trabajo en concreto para decirte, pues mira, yo creo que este lo podéis leer porque... Por lo que cuentas es un poco universo transmedia, ¿no? Nunca has pensado adaptar al cómic, o lenguajes audiovisuales, series, lo que sea. Hombre, ya me gustaría. Me gustaría, pero claro. Es complicado. Sí que he intentado, he enviado eso que hacemos los escritores cuando terminamos una novela, empezar a mandar emails y yo lo he enviado a productora, lo he enviado, pero bueno, eso es un mundo muy complicado hoy día, a no ser que conozcas a alguien o que casualmente alguien a través de otro alguien te haya conocido y se interese en pasar de
Incluso publicar es complicado, pero bueno, yo más o menos en pequeñas editoriales lo he logrado, no en grandes, pero sí en pequeñas. Pero dar el salto del libro a otro medio es complicado, bastante complicado. Puede darse las circunstancias. Yo estaba en la asociación NOCTE, la Asociación Española de Escritores de Terror, que estaba Elia Barceló, estaba José Carlos Somoza, creo que se llama, no me acuerdo si el nombre lo estoy diciendo bien. Había gente conocidilla y luego gente como yo, que bueno, más o menos teníamos alguna cosa publicada, y éramos un grupo de personas así con inquietudes, que hacíamos eventos, que hicimos hacíamos la Noctecon, bueno, hacíamos una serie de cosas. Y yo recuerdo que Juan de Dios Carduño era una persona que llevaba menos bagaje que yo, había escrito bastante menos cosas que yo, y como él tenía estudios relacionados con lo que es las artes gráficas y demás, no sé de qué modo, al final su trabajo acabó en una editorial que, cuando estaban muy de moda los zombies, y a través de esa editorial se interesó por casualidad una productora, Vaca, la productora Vaca, adquirieron los derechos de esa novela que se llama Y pese a todo. Eso llegó, lo vendieron los derechos a una productora de Hollywood, y esa novelita, que se llama Y pese a todo, que estaba publicada por, no me acuerdo la historia, perdonad, se fue trasladada al cine porque salía un actor conocidillo, porque salía en la serie Perdido, salía una actriz española también. La película se llama Existence o algo así, es una película de zombies, de estas que tanto estaban de moda. Pero vengo a decir esto, que esa persona, que tampoco es que digamos que tuviera un bagaje o que tuviera conexiones con tal, de manera casi por azar, pues consiguió meterse en ese mundo, consiguió meterse en el cine. Ahora está desvinculado de eso porque eso no ha seguido, no ha tenido una continuidad. Pero es complicado. Sí que a mí me gustaría, por supuesto, que saliera en Netflix una serie, pero es que eso no depende de mí, o depende de mi habilidad para moverme en ese mundo, cosa que no se me da especialmente bien. ¿Te manejas mejor en la narración o en los guiones? No, en la narración. La narración. Yo tengo un guión, por ahí he escrito una adaptación de Lucrecia porque... O los diálogos, perdón, narración, diálogos. Sí, bueno, sí puedo escribir, pero no, prefiero lo que es la prosa pura y dura. Mira, yo he leído 3 libros tuyos. Bueno, a mí me encanta Stephen King, era uno de mis escritores favoritos y siempre me ha encantado leer, soy una lectora compulsiva. Y he leído 3 de tus libros. Primero leí este de Lucrecia no. Yo vi tu silueta, que me pareció un poco gore, pero sí me gustó. El segundo que leí fue Las matemáticas del caos, que ese también es completamente diferente del otro, me pareció. Y el de Josephine, por motivos familiares. En fin, y entonces me parecen muy diferentes los 3, ¿no? Y yo te quería preguntar, no te voy a preguntar cuál es tu libro favorito de los que has escrito, pero ¿cuál me recomendarías leer así el próximo? Así para seguir, o sea, no en un orden concreto según los has escrito ni nada de eso, sino cuál crees tú que me recomendaría, vamos, para leer el siguiente, ahora mismo. ¿El último que has escrito o algún otro anterior? Pues, ¿tienes tú alguna preferencia por alguno? No sé. Sí, yo Oscura Luna. Oscura Luna. Podrías pensar, no, claro, el último que has escrito, ya no estoy de promoción de Oscura Luna, realmente ya se publicó el año pasado, ya pasó, ya estoy con otras cosas, pero yo creo que es el libro con el que me siento más satisfecho, porque es más o menos tiene el estilo literario que a mí me gusta ahora adaptar cuando escribo, y tocan temas de diferentes trabajos anteriores, como es una versión perfeccionada de Lucrecia. Toca cositas de tenue, coquetea con muchas cosas y como que lo engloba todo en un librito que es muy fino. La editorial, además, que no lo he mencionado, es Esqueleto Negro, y ha hecho una edición un poco guarrindonga, en el sentido de que una novela de 400 páginas la ha condensado en 200 y pico. O sea, veréis que el libro, que lo dejar ahí fuera, pues alguien
Está así, parece que novela más corta, no es que han reducido la letra de tal manera que el libro se ha quedado en la mitad, pero el libro es una novela normal de 400 páginas que está bien. Y yo creo, estoy bastante satisfecho con esa novela, creo que no sé, la he escrito en un momento óptimo y que toca los temas que a mí me inquietan, que no revelo porque entraría en zona spoiler sobre la temática que trata. Y bueno, yo creo que sí te puede gustar. No sé si te ha gustado Lucrecia, porque fue el primero. Bueno, es que no lo has leído, creo. Lucrecia después no lo has leído. No, Lucrecia no. Vale, bueno, pues igual. Tampoco te hace falta leerlo para leer este. Simplemente que el que haya leído Lucrecia Oscurece Sí, de que la sería ya tu trabajo como más redondo. Sí, como más redondo, sí, yo creo. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te relacionas con las editoriales? Pues yo empecé en 2004 con coqueteando, o sea, acabas de escribir una novela y estás con la inquietud de publicar. Pero claro, eres una persona que no conoce a nadie, te crees que escribes súper bien y lo típico que sucede, que realmente acabas autoeditando más bien. Lo publiqué en una editorial argentina de por aquel entonces, pero que era una especie de híbrido, era autoedición, al final encubierta. Y yo empecé por ahí, pero luego muy poquito después, en 2006 creo que aparece por ahí, gané el certamen de Vargas Llosa, que sí que es reconocidillo, un certamen literario de Vargas Llosa, tenía una sección en el que se llamaba el premio Lituma, que era solo para relato, y recuerdo que gané ese premio con un pequeño relato de página y media. Se llamaba La maleta, era una historia, una tontada, era que yo una vez vi en un descampado de la Unión una maleta, y claro, ves una maleta en un descampado y se te pasa por la cabeza, quieras que no, y si me la llevo a casa, pues sobre esa tontería ideé un relato súper corto y gané ese premio, que era un premio que salió en el periódico y tal, y a partir de ahí ya como que cogí ya empecé a perfeccionar un poco, dejé un poco de lado esas primeras novelas así un poco más amateur y ya me metí en la asociación de Nocte y ya pues ahí como me impulsaron también un poco pues, a meterme con otras editoriales, pues, iba a editar la matemática de estas con la extinta editorial AGEC. Tenía de hecho el contrato editorial, pero cerró la editorial poco después. Y me fui metiendo poco a poco en un pequeño mundo de editoriales pequeñas especializadas en género de terror, que era lo que yo más tocaba, porque mis intentos de meterme en una editorial más grande, pues no, es bastante más complicado. Sí que iba ganando certámenes, de vez en cuando pues salía un certamen, yo tengo muchos relatos, los voy presentando y más o menos cada año, cada X tiempo, algo cae, o sea, algo suelo ganar. O suelen incluir algún relato mío en alguna antología y más o menos siempre hay currículum ahí. Pero llegó un punto que me harté de las editoriales, porque es no sé, el mundo literario ha ido cambiando mucho, es complicado y a mí me cansa mucho de andar detrás de las editoriales. La verdad es que es complicado. Entonces empecé con lo de Amazon, que es como más libre, o sea, tú lo editas, no tienes que pagar nada. Y bueno, pues tuve una época muy Amazon, yo escribía mis libros, hacía un pequeño intento de publicarlos, si no fructiferaba rápidamente a Amazon, lo publicaba y al siguiente trabajo, y yo no he parado, y he seguido así. Ya en los últimos 2-3 años he vuelto un poco porque me han publicado cosas en relatos, en ediciones que salen por ahí y pensé, voy a probar con Oscuro otra vez a recuperar el contacto con las editoriales y así fue como conocí a Esqueleto Negro, una editorial de Madrid. Una pequeña editorial, pero que está muy especializada en ese género y enseguida les gustó mi trabajo y lo publicaron y bueno, pues ahí anda. ¿Cómo vas de venta? Bueno, no son ventas como para ganarse la vida, o sea, simplemente yo tengo mi otro trabajo, esto es una afición que eventualmente me reporta algún beneficio, pero no me da para... Pero se ha vendido dentro del ámbito pequeño, del ámbito que no da para vivir, pero se ha vendido bien. La editorial está contenta, de hecho han querido que fuera a Madrid, a que saliera en un programa de YouTube de un tal Roberto Nimó, no sé cómo se llama. Y bueno, pues la novela está gustando, o sea, en general, dentro de lo que es el pequeño círculo, está gustando y tiene una buena salida. Javi, una pregunta. Dentro del género del terror, que tienes que construir un relato muy redondo, ¿qué te impone más? ¿Empezar a escribir el relato o la última página? Es decir, cerrar el relato.
A ver, lo más complicado es empezar. ¿Para qué no vamos a caer? Eso empezar es lo más complicado. Yo suelo tener la novela o el relato ya escrito en mi cabeza. Ya lo tengo. O sea, antes de yo ponerme en el ordenador, yo no empiezo que voy a escribir, taca, taca. No, yo ya lo tengo en mi cabeza, lo tengo en el papel apuntado, tengo una idea y hasta que no lo tengo prácticamente ya todo en mi cabeza, de algún modo, aunque no tenga los detalles ni por dónde va a tirar la cosa, no empiezo. Entonces, lo realmente complicado es empezar, porque tienes que saber por dónde empiezas, tienes que dar una estructura, tienes que saber si usar la primera persona, la tercera, el pasado, el presente. Son muchas decisiones que hacen que ponerte delante del ordenador sea como, uff, qué fatiga. Y hasta que no empiezas y coges el ritmo, eso cuesta horrores. Eso es lo más complicado. Luego sí que es verdad que hay historias que a lo mejor, no en el final, sino a lo mejor yo ahora estoy con Tenue 3 y estoy ahí que no sé, que sé para dónde quiero ir, pero que no cojo buen ritmo porque estoy disperso. Entonces, a veces no me cuesta nada terminar un relato o lo que sea, es sencillo, porque ya lo tengo previamente pensado, y a veces sí puede costar un poco para hacerlo más redondo, pero no, lo más complicado es el principio. ¿Y cuáles son tus influencias? ¿Qué lees tú? Bueno, yo cuando empecé a ir a la biblioteca de... Sí, no, pero no os quedéis con la idea de que yo soy Yo Stephen King, la verdad es que hace tiempo que no lo leo. Me gustaba mucho antes, pero hace tiempo que ya casi no leo nada de él. Yo empecé yendo a la biblioteca y quería ser un escritor y entonces yo leía Francisco Umbral, yo leía Lucía Echevarría, leía lo que Arturo Pérez Reverte, lo que pillara en la biblioteca, y tenía libros casi, intentaba tocar de todo. Intenté leer a Gabriel García Márquez, lo siento, es una gran obra, pero el 100 años de soledad me parece un tostón, no puedo terminarlo. Creo que hay dos novelas que no he conseguido terminar. Una era Gato Mágico, de un autor europeo, creo que es una novela fantástica, horrible, y 100 años de soledad. Las dos únicas novelas que no he conseguido terminar, porque el tono literalmente es muy bueno, pero es un tono realismo mágico muy denso. A mí eso no. Pero intentaba leer de todo, entonces yo tuve una época que tocaba un poquito de aquí y de allá, intentaba leer todo. Yo no me especializaba en terror, me gustaba leer terror, pero no leía del todo. Ahora como ya tengo menos tiempo, realmente sí que selecciono muy bien lo que quiero leer, sí que estoy más encasillado. Ahora intento leer cosas que me llamen la atención, trabajos de personas que conozco, que también son escritores, David Hasso, por ejemplo, que él sí que tiene películas, os lo recomiendo. Y de Stephen King, pero también Ramsey Campbell. Estoy muy espeso, pero hay muchos autores de terror que están muy bien, clásicos también, como la autora de Shirley Jackson, por ejemplo, Richard Matheson. Realmente no tengo una influencia clara, porque yo no me centro en un autor. Sí que he leído casi todo lo que tiene Stephen King, pero estoy muy desligado de él. Me gusta más incluso cómo escribe Ramsey Campbell, y a veces sí que es verdad que he adoptado dejes de Ramsey Campbell y no tengo una influencia, en definitiva. Antes sí, al principio era Stephen King porque fue el que me dio paso a escribir, pero ahora hoy día pues mi influencia puede ser una serie de Netflix o puede ser un libro que he leído. Pues eso, yo creo que estaba con los agradecimientos cuando hemos empezado. Sí, que nada, que estaba dándole las gracias a la Asociación Cultural de la Unión, a Julia por haber pensado otra vez en mí, al Ayuntamiento de la Unión por habernos acogido al sitio, al alcalde, que creo que no ha venido. Y al Victorio también, que creo que ha sido todo como orquestado entre ambos, y a todos los que habéis venido. Y no sé. Si me dejo a alguien, a Isa, por supuesto, que siempre la meto en mi sarao, siempre acaba tocando esos dos temas. Tenemos que emplear el repertorio, pero bien, muy bien. Bueno, pues ya está.